Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar, por acompañarme una vez más en este espacio, en este rato, hablando de temas interesantes, viviendo un grato momento, al menos de mi parte, como siempre les digo, lo disfruto mucho, me gusta, y además, bueno, temáticas que quizás escapan de lo que uno generalmente se encuentra en el noticiero o en la televisión. Son otras opciones para quien desee tomarlas, ¿sí? Ya sea ahora, en este momento, o bueno, cuando se encuentren con el video. Así que muchísimas gracias. Agradezco, como siempre, a quienes, bueno, posibilitan el espacio. Ahí veo que se están sumando. Y también, bueno, voy a agradecer a quienes me acompañan en vivo, que tienen la amabilidad de estar conmigo este ratito, con su buena onda y haciendo sus aportes, sus consultas. La verdad que se los agradezco. Y bueno, también voy a agradecer y saludo a quienes luego también se sumen. Ahí veo a Franco, a Agustín, a Dana, a Sergio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, voy a comenzar con la temática de hoy, ¿sí? Veremos a ver a dónde deriva. El tema de hoy es más allá de tus límites. Y veremos qué implica decir eso, más allá de tus límites. Hasta qué punto también tenemos claros nuestros límites. Les digo que hay muchas cuestiones en la vida que no somos conscientes de que hay límites. Incluso cuando uno dice, hago lo que quiero, soy libre, soy el dueño o la dueña de mi vida. Hay mucho para profundizar, hay muchísimo para profundizar, y a veces esas frases hechas, esos clichés, tienen una trampa. Tienen una trampa porque no hay tanta libertad. Y ahora, a medida que recorramos el tema y lo desarrolle y bueno, lo comparta, también sumando sus aportes, entenderán por qué les digo esto, ¿sí? Así que bueno, ya ingresando al tema, ¿por qué hablo de, sí? ¿Qué sería? Disculpen. Cuando hablo de límites, obviamente estoy hablando de algo ante lo cual me encuentro y no traspaso, ¿sí? Algo que en cierta forma uno puede sentir que lo ata, ¿sí? Que lo frena, que lo detiene, que lo paraliza. O sea, uno puede encontrar múltiples formas de explicar cómo se vive ese límite. Incluso cuando escuchan sobre todo, por ejemplo, los deportistas de riesgo, gente que traspasa los límites o desafía los límites, a riesgo incluso de perder la vida, saben a lo que me refiero, esa cuestión de desafiar, ¿no? Eso que ya sea por una cuestión, y acá veremos, social, ¿sí? Y fundamentalmente, y acá está la cuestión, mental, ¿sí? Frena, paraliza. Porque cuando hablamos de límites, y acá, bueno, también mencionando lo que había descrito como presentación del programa, no solo hay que considerar que es lo más obvio, o sea, es ante lo que uno se puede encontrar y es fácil, ¿no? O sea, en la vida cotidiana decir, hay el límite de velocidad en la calle. Si está el semáforo en rojo, es el límite ante el cual, bueno, yo en ese momento no puedo avanzar. Ok, por un lado es fácil detectar cuáles pueden ser los límites, ¿sí? En el afuera. Eso es simple, que hasta incluso, y eso, bueno, ya es temática de otra índole,
hay gente que desafía esos límites. Bueno, como les mencioné también respecto a los deportistas, que es en lo físico, ¿no? O esos récords, el Guinness, o sea, quiero desafiar ese límite que parece que afuera está instalado, entonces yo lo desafío con todo lo que implica. Además de toda esa cuestión que es más fácil de detectar, nuestra mente, nuestro psiquismo, nuestro ser, o sea, en lo que somos nuestra personalidad, también cuenta con sus límites, ¿sí? Y en parte comprendan lo siguiente, tiene una lógica que haya un límite, porque si no seríamos un desborde, o sea, el no límite implicaría de cierta forma hasta locura, ¿no? O sea, si ustedes lo comprenden y lo analizan detenidamente, hay cuestiones que son necesarias en cuanto al límite, tanto externo, bueno, a nivel social para poner orden, porque si no, imagínense, sería un caos convivir, estar en sociedad. Y también lo que se va gestando en lo que hace al crecimiento, a la evolución del ser humano en sus primeros años, todo lo que nos transmiten a nivel familiar, a nivel educativo, justamente lo que marcan son límites. ¿Vieron cuando uno escucha que hablan los padres y dicen, hay que ponerle límites, no tiene límites, ¿no? Pareciera que hay una cuestión ahí que es fundamental y que considero que también hasta cierto punto se comprende el tema de los límites, ¿no? Porque bueno, hay que ver qué entiende, y acá es donde empiezan a jugar todas las variables con todas las posibilidades. ¿Qué entiende uno por límites? ¿No? ¿Qué aprendió respecto a eso? Y eso después, a su vez, uno lo traslada, ¿sí? Lo traslada a la siguiente generación y así sucesivamente después, a nivel ya más macro, a nivel familiar, uno puede hasta ver que determinada familia en su historia se vio limitada a determinadas cuestiones si uno lo analiza. Acá ya estoy entrando en tema que es más de mi marido, ¿no? De Pablo, que es psicogenealogía FI, que ahí, bueno, todo lo que a nivel familiar y de árbol se genera, que uno no es consciente, ¿no? Que, bueno, se integra perfectamente con la astrología. Porque uno también contempla desde lo particular cómo en su propia carta proyecta y genera los vínculos que genera, que a su vez le hacen, entre otras cuestiones, de límite. Son los propios límites actuados por el entorno, los cuales uno tiene que, en primer lugar, reconocer para luego trascender, no porque tenga que desafiarlos, ¿sí? No es porque, yo soy viva, y me desafío para hacerme la revolucionaria, sino en el sentido de, y ahora van a entender por qué, comprender límites en qué, porque acá está la cuestión. Entonces, buenas noches. Justo lo mencioné a Pablo. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias. Gracias por estar. Justamente el tema de comprender que uno, cuando se forma su psiquismo, entre varias consideraciones y lo que hace la personalidad, hay límites, ¿sí? Que, como les decía antes, en cierto punto es necesario, porque si no sería un desborde que no se sabría qué, ¿no? O sea, no habría tampoco posibilidad de convivir en sociedad, ¿entienden? O sea, no habría forma de poder vincularse con los demás, porque tendría noción de hasta dónde tiene que llegar. ¿Vieron esa frase conocida de el derecho de uno llega hasta donde comienza el derecho del otro? Bueno, en esas cuestiones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Ahora, toda esta cuestión de temática de límites, ¿hasta qué punto uno está tomado por eso?
¿sí? Porque como bien les decía, son necesarios para convivir en sociedad, para uno también conocer qué cuestiones sí, qué cuestiones no. Pero yo les pregunto, ¿no? Y acá es donde ya invito a la reflexión, que a mí me interesa siempre proponerles a quien guste, no digo ahora mismo, pero bueno, en algún momento que les surja, preguntarse, ¿no? ¿Acaso no será que también esos límites que me han transmitido, que he tomado, que he incorporado y que mi psiquismo ha sumado y están, sea consciente o no tanto, porque acá está la cuestión, ¿no será acaso que eso también en cierta forma me está perjudicando o tiñendo, frenando, obstaculizando determinadas cuestiones en mi vida? Bueno, acá está el tema. Porque la cuestión es, claro, como ese tema de reprimo o no quiero sufrir. ¿Vieron esas personas que dicen no quiero sufrir? ¿Sí? No quiero enamorarme porque no quiero sufrir. Claro, perfecto. O sea, esa persona va por la vida, ay, no sufro, no sufro. Pero ¿qué pasa? Al cercenarse o imposibilitarse eso del sufrimiento, también está cortando otra cuestión que es el disfrute, que es el otro polo, ¿entienden? O sea, en definitiva se está acotando. Esa persona no está permitiéndose experimentarse para aprender, porque en definitiva las experiencias de la vida, en la medida que uno comprenda que hay situaciones en la vida que hay que atravesar, que sean dolorosas, porque parte el dolor también implica una instancia de crecimiento, aunque quizás les parezca como. Ojo, estoy hablando de dolor y no de sufrimiento, que esto calculo que lo habrán escuchado, no es lo mismo. Sufrimiento ya es como un goce o como un regodeo de seguir con el mismo tema y dándole vueltas. Dolor es una situación puntual que obviamente sacude, ¿sí? Moviliza muchísimo y produce, bueno, obviamente un cambio de estado interno. Uno ya no es lo que era. Un ejemplo muy simple, bueno, la muerte de la pareja o un ser querido, ese duelo, dolor, duelo, o sea, cambia de estado. Si una persona estaba casada, pasa a ser viuda. O sea, hay un cambio en lo real, en la realidad, y eso produce un dolor. Estoy mencionando un ejemplo quizás extremo, pero para que comprendan a lo que me estoy refiriendo, que hay situaciones en la vida que implican atravesar un dolor, pero también implican un avance en la medida que no te quedes aferrado a ese dolor, si no ya pasa a ser otra cosa. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación donde no quiere, ¿sí?, vivir determinadas situaciones y reprime, corta, cercena, se queda ahí, ¿sí? Entonces, hasta qué punto uno, y esto es a modo de reflexión, como les decía antes, hasta qué punto no es un límite inconsciente, producto de marcas, de vivencias que se generaron, que se vivieron, valga la redundancia, en una edad temprana tal vez, donde uno quedó herido, herida, marcada, ¿sí? Entonces, eso dice, desde el inconsciente, el psiquismo, eso no más, no, no, no. Entonces es como que quedó ahí ese surco, esa marca, y ya directamente el psiquismo dice, no, no, yo por ahí no paso, evítalo, ¿sí? Cuando en realidad eso lo único que hace es empezar a achicar, achicar, achicar. Y uno, ¿qué termina sucediendo?
empieza a resignarse, como lo ubicaba en el texto, y bueno, ¿por qué será que nunca logro? Cada vez que quiero hacer algo, una persona, a ver, para que entiendan el ejemplo, una persona que, supónganse, cuando era niña o niño, vive una situación donde siente profunda vergüenza, timidez, una situación muy incómoda que le queda grabada al punto tal, o sea, es tan impactante la vivencia que directamente, ¿qué hace la persona? Lo reprime, lo reprime, lo tapa y se olvida. Porque eso es lo que hace el psiquismo para protegerse. Las situaciones más movilizantes que uno haya vivido en la niñez, por eso muchas cosas que uno no recuerda, ¿no? Y que fueron dolorosas tal vez, se reprimen para protegerse, pero dejó marca. Lo que pasa es que no se acuerda. Casualmente eso va a hacer que, supónganse, era una situación donde el niño estaba delante de un grupo de personas y vivió una situación de suma vergüenza y horror en el sentido de sentir vergüenza propia y sentirse expuesto, ¿sí? Esa persona, esa escena la olvidó, que le había sucedido cuando era pequeño. Resulta ser que esa persona, pasan los años, cuando crece, tiene pánico de exponerse delante de otras personas y no se lo cuestiona, directamente dice, no puedo. Las veces que quise hablar, me quedé sin voz, no pude expresarme, no es para mí. Y esa persona a su vez dice, me encantaría brindar charlas, me encantaría compartir lo que estoy estudiando con otras personas, pero se ve que no tiene que ser para mí. Cada vez que intento querer hablar, me quedo sin voz, sucede alguna situación donde siento vergüenza y no puedo avanzar. Esa persona, desde lo automático, ¿qué diría? No es para mí eso, me voy a dedicar a otra cosa. Y detrás de eso, ¿qué viene? Frustración. Entonces, todo ese escenario es un ejemplo que no digo que sea así, ¿sí? Lo que estoy relatando. Es a modo de ejemplo para que comprendan cómo puede ser una de las opciones en que el psiquismo o el ser humano, la mente humana, arme determinada coraza, defensa, ¿entienden? Es a modo de protección. Y claro, la persona eso lo vive como su forma de ser. Y acá entramos ya en lo que es, y bueno, es mi personalidad, yo soy así. No tendrá que ser, y bueno, me dedico a otra cosa, y hasta incluso esa fantasía, hasta quizás ni la comenta, lo tiene como una fantasía, se imagina antes de ir a dormir, en una situación así, tímidamente, dice, y bueno, es mi sueño, y ni siquiera lo comparte. Miren hasta qué punto, y les estoy hablando de algo que una persona quizás desea profundamente y no se atreve. ¿Hasta qué punto, no? Y les digo que es un ejemplo esto, pero no tienen ni idea de cuánto hay de eso en cada uno de nosotros. Cuestiones que quizás para otra persona es una tontería, pueden decir, ay, eso es una tontería, y sin embargo para uno es algo que está muy dentro del corazón, con muchísimas ganas y ni siquiera lo comparte, ¿no? Y queda ahí. Y eso hay que ver después en qué deviene, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese terreno. Entonces, claro, volviendo al tema, ¿acaso eso no es un límite? ¿No hay algo ahí que obstaculizó? ¿Sí? ¿Qué es eso? En realidad, ¿no? Y ahora, ya adentrándome en lo que es la temática astrológica, ¿sí? Lo que es la temática astrológica, eso uno lo ve en la carta natal con los que son los planetas personales,
¿sí? Con los planetas personales. Porque esas características, ¿sí? De Venus, por ejemplo, Marte, Mercurio, van a dar en la carta natal configuraciones, ¿sí? Configuraciones que, en función de la historia de la persona, van a diagramarse y cristalizarse de determinada manera. Y acá es donde viene lo interesante, ¿sí? La persona con esa historia particular, ¿sí? Que vivió, con su historia, como su papá y mamá le transmitieron lo que le transmitieron, vivió de X forma su infancia, ¿sí? Dependiendo de dónde está y acá ya menciono variables astrológicas, dependiendo de dónde esté su luna, su sol, etcétera, ¿sí? En función de eso, uno puede contemplar, ya, por ejemplo, poder tener un panorama inicial de qué forma a nivel emocional esa persona se va a desenvolver por la luna, en función de qué posición esté en la carta, ¿sí? Dependiendo fundamentalmente, qué vivencia. Hay un caso que yo conozco en donde la persona tiene la luna en una posición, ¿sí? Que estaba bastante alejada de su conciencia. O sea, en una casa que no está digamos, a nivel más consciente, que sería, se lo menciono, la casa 12, ¿sí? Entonces, las configuraciones que puede dar tener un planeta, y puntualmente lo que es la luna, ¿no? Que habla de lo emocional, en ese lugar, habla de que quizás no hay tanta conexión a nivel consciente en lo que hace a lo emocional. Y una de las posibilidades es que la persona con, por ejemplo, la madre, no haya tenido un vínculo muy, muy cercano, ¿sí? Casualmente, es una de las configuraciones. O sea, después la historia de la persona es donde la madre era una madre muy fría, distante, ausente, ¿entienden? Entonces, ya ahí pueden ver cómo, esto lo menciono a modo de ejemplo, ¿sí? Como en una carta uno puede empezar a ver de qué forma se empiezan a entramar los límites. Esto que yo les estaba hablando antes, las configuraciones. Entonces, una persona que tiene la luna en determinado lugar, lo que hace es que yo vivencie mi nivel emocional de determinada forma. Entonces, esa es la variable a favor, por decir así, que aporta la carta natal. O sea, como un diagrama de circuito, ¿sí? De avance, no sé, como una ayuda, vamos a decir así, que ya te marca pautas, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, configuraciones, dependiendo en qué casa, en qué planeta está determinada energía, uno ya tiene un aspecto, ustedes me han escuchado mencionar esto, aspecto duro, ¿sí? En tensión. Aspecto duro es cuando hay dos planetas que están en una configuración, por ejemplo, a 90 grados o a 180 grados, y eso lo que está diciendo es que son dos planetas que están dialogando. Y si son duros, es tensión. En un principio se va a vivir como polaridad, tironeo, y es todo interno, ¿sí? Entonces, y dependiendo en qué área de vida esté, uno eso puede leerlo como situaciones X que la persona se va a encontrar en su día a día. Y acá está la cuestión.
¿De qué forma? Y esto también se los propongo para quien así guste. A quien guste, observe, vea qué situaciones han detectado o detectan, ¿sí?, que se repiten en su vida cotidiana, ¿sí? Áreas de vida, ya sea, por ejemplo, a nivel laboral, a nivel vínculos, esto ustedes me lo han escuchado decir, ¿sí?, en otras ocasiones. Entonces, ahí uno puede empezar como primer abordaje, primer acercamiento, a conocer qué situaciones en la vida cotidiana empiezan a repetirse. Como yo les mencionaba el ejemplo de, bueno, una persona que ya puede, lo toma como algo natural, ¿no? Que eso es lo que no estaba bueno, ¿no? Bueno, esto es una sugerencia, después cada uno ya está a criterio de cada uno lo que haga, ¿no? Pero esta cuestión me refiero a resignación, de bueno, tendrá que ser lo que tenga que ser y ya está, ¿sí? Que lo pongan pausa, observen, reflexionen y digan, a ver, momento, ¿es tan así o por qué? Y yo sé que hay cuestiones en la vida, ¿sí?, ante las cuales uno a veces no quiere poner el foco porque detrás de eso hay otras cuestiones, como el ejemplo que yo les di, que simplemente fue un ejemplo, ¿sí? Esta cuestión de reconocer que, bueno, que en realidad detrás de todas las justificaciones que yo digo, ¿no?, respecto a por qué no hago algo que en realidad me gustaría y me lleno de justificaciones, en el fondo hay miedo, ¿sí? En el fondo hay miedo y eso está ocultando o, bueno, tapando otras cuestiones. Pero bueno, eso ya es de cada uno, ¿sí? Es de cada uno. Entonces, como yo les decía, ahí veo que están haciendo una pregunta. Ahí va, Dana. El tema es hacer esa observación, teniendo la carta natal, uno puede tener como un acercamiento, ¿sí? Como ya un mapeo más específico. Quizás en lugar de estar viendo, bueno, ¿qué puede ser? Ya con la carta natal, uno es como que, y tal vez tal aspecto y tal cuestión, ¿no? Como que uno puede ya ir directamente al foco. Eso es lo interesante. Ojo, yo lo que les digo es que es muy interesante cuando uno empieza a hacer todas estos abordajes, estas investigaciones. Es interesante, realmente es interesante. Lo que estaba refiriéndome cuando hablo de ahora límites, porque yo la temática es más allá, y ahora, ¿no? ¿Cómo sigue la cuestión, no? Es el tema. Ahí veo que están haciendo algunas preguntas. Bueno, ya iré respondiendo, ¿sí? Lo que les decía, mapa natal, abordaje, pautas, enfoque, ¿sí? Entonces, pueden hasta incluso detectar, hasta saben qué,
esta cuestión de no solamente detectar qué situaciones, qué áreas de vida, sino también hasta circuitos, historias. Eso sería interesante si lo pueden detectar. Uy, cada vez que empiezo tal cuestión, ¿sí? Después pasa esto y después termina así. Nuevamente, otra situación que parece que es completamente diferente, empieza de una forma, se desarrolla, acuérdense, introducción, nudo, desenlace, no sé si lo han escuchado, y después termina en esa situación X, parecida hoy. A ver, los invito a que reflexionen, hagan ejercicio, jueguen, ¿sí? Jueguen, anímense a ver qué encuentran, ¿sí? Porque es interesante cuando se empieza uno a observar, a descubrir, ¿sí? Es muy interesante. Es, digamos, la puntita del ovillo, porque hay bastante. Entonces, desde lo astrológico, primer abordaje, la carta con las energías cristalizadas de determinada forma. Interesante cuando uno empieza a, logra, sería buenísimo, detectar, bueno, y ahí está también la colaboración del astrólogo o astróloga, ¿sí? En donde puede detectar esas historias, ¿sí? Y ahí ya es la primera lucecita, por decirlo así. Entonces, claro, lo que van a detectar, porque como les dije al principio, el psiquismo arma toda una estructura para protegerse. Y en cierta forma es todo un escenario que quizás cambian las figuritas, las personas, aparentemente parece una situación nueva, diferente, ahora va a ser distinto, ahora va a ser diferente. Y después, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es interesante que puedan detectar toda la cuestión que hay de fondo, ¿sí? Es muy interesante si lo pueden detectar, muy interesante. La carta dándote la posibilidad, ¿sí?, de poder detectar cuáles son las variables que se han cristalizado de X forma, porque el tema es básicamente encontrar eso que está cristalizado, programado o vivido de determinada forma y ver qué nueva posibilidad, qué nueva posibilidad hay de vivirlo desde otra forma. Desde lo astrológico, me han escuchado decir que la carta se vive como algo en espiral, ¿sí? Se recorre una y otra vez, una y otra vez. Y la propuesta en sí es de tomar esas energías y vivirlas desde otro lugar. No como se repiten automáticamente con lo que uno en cierta forma cristalizó, sino que de lo que se trata es de ir un paso más. Comprender lo profundo, por ejemplo, de un aspecto, ¿sí?, donde hay dos planetas que están dialogando, y no se trata de que se están peleando o tironeando, o que generalmente los aspectos se viven en cierta forma, se viven de cierta forma que hay conflicto. En general son las tensiones internas que uno tiene, ¿sí? Las tensiones internas. Los aspectos son las primeras variables que marcan las tensiones internas, ¿sí?
porque uno, justamente, el recorrido de lo que hace a la carta es empezar a alquimizar, integrar todas esas energías. Me han escuchado mencionar en otras ocasiones que uno no vive su carta completamente, ¿no? Sino como que uno selecciona sectores, ¿sí? Selecciona sectores y otra parte las deja en sombra. Bueno, entonces, ahora ya yendo un poco más hacia adelante. Desde lo astrológico, lo que propone justamente la astrología es que a través de los planetas transpersonales, se los presento, Urano, Neptuno, Plutón, te desafíes a vos mismo, vos misma. Y acá está la cuestión. O sea, es fundamental, es muy importante que obviamente uno conozca, por eso toda la introducción y todo lo que les dije al inicio de observarse, conocerse, porque uno tiene que conocer su propia estructura, ante qué cuestiones se frena, ante qué cuestiones tiene miedo, ante qué cuestiones se envalentona, ¿no? O sea, tiene que conocer todas esas variables, para después luego decir, bueno, ok, esta es mi base, ahora avanzo, ¿sí? ¿De qué forma ahora esas energías las elevo, las trabajo, ¿sí? Y acá yo cuando les hablé de los planetas personales, les mencioné, bueno, Mercurio, Venus, Marte, ¿sí? Bueno, el Sol, la Luna, que también se toman como planetas. Luego están Saturno y Júpiter, que son llamados planetas sociales, si observan lo que es el sistema solar, como verán, estoy hablando más que nada de los que están más cerquitas de la Tierra, y el Sol son los personales, los que a medida que se van alejando son los sociales. ¿Qué son los más estructurales? A través de Saturno y Júpiter se nos habilita el poder convivir. El Saturno te estructura y Júpiter te permite expandirte y sociabilizar. El tema es que también estén bien trabajados. En la medida que estén bien trabajadas esas energías, es posible, ¿sí? Comprendiendo todo lo que está en el nidito interno, los planetas personales, es posible permitir el ingreso y la interacción con los transpersonales. Urano, Neptuno y Plutón, que en cierta forma hasta son temidos, ¿no? En lo que es la jerga astrológica dicen, uy, un plutonazo, uy, viene un uranazo, o un neptunazo, uy, guarda, cuidado, ¿no? ¿Por qué? Justamente son transpersonales, están muy lejos de la conciencia, entonces se viven como que te viene un ladrillo de arriba, ¿no? Se viven como sacudones. ¿Y cómo va a ser? Y acá está la cuestión, lo interesante. ¿En qué medida va a ser un sacudón? ¿O va a ser tan desestructurante que sientas que te desmoronás? El tema es, transpersonales es más allá de los personales, o sea, más allá de la persona, ¿sí? Los planetas personales, Venus, Mercurio, la Luna, el Sol, ¿sí? Marte, están muy internalizados en cada uno de nosotros, describen nuestras funciones. Venus, todo lo que tiene que ver como valoras la vida, el amor, Mercurio, tu pensamiento, Marte, tu acción, ¿sí? La Luna tiene que ver con todo tu mundo instintivo, tu mundo emocional, maternal, el Sol, tu conciencia, ¿sí? Hacia dónde hay que llegar, ¿sí? Los transpersonales son, por ti, las agujitas que pinchan, en cierta forma. Son los que te invitan, en cierta forma, a que crezcas, a que avances en la vida. Entonces, y ya redondeando el tema, ¿a qué te invitan los transpersonales? A que vayas más allá de tus límites, ¿sí? El tema es, como les decía antes, que hay que realmente conocer la estructura desde la cual uno está encarando la vida, porque si no,
Incluso hay escritos y artículos de otros colegas muy interesantes donde hacen también una descripción, una asociación de lo que implican los transpersonales y las enfermedades mentales. Asociación de qué implica un exceso de Urano, Neptuno, Plutón en una persona que, exceso en el sentido de que viene esa energía y no está estructurado la personalidad, ¿sí? Como para afrontar esa energía. Y hablan de paranoias, esquizofrenias, o sea, todas esas enfermedades, ¿sí? Que, bueno, desde el campo de lo que es psiquiátrico se conocen. Pero bueno, no es el tema de hoy. No sé, no se asusten, no es que porque venga un uranazo uno se va a trastocar la cabeza, ¿sí? Son casos extremos. A lo que voy es que son energías que propician, ¿sí? Movimientos intensos, empujoncitos, ¿sí? Empujoncitos a que desarrolles, ¿sí? Lo que hay en vos, tu potencial, en realidad. Y esto, en cierta forma, se puede asociar a lo que es lo iniciático, ¿no? Que es también la propuesta, ¿no? De astrología iniciática. Que te inicies en realmente vos escribir qué querés en tu vida, ¿sí? Para poder realmente definir qué querés en tu vida, primero tenés que conocer qué hay dentro tuyo. La astrología, en cuanto a propiciarte, como es una herramienta, hay otras, ustedes ya me han escuchado hablar al respecto, mapa, herramienta, eso también bueno, se la conoce como un oráculo, posibilidad de acercarse a realmente descubrir qué hay, ¿no? Destapar la olla y ver qué hay. ¿Por qué me encuentro con lo que me encuentro? ¿Por qué mi vida se dibuja como se dibuja? ¿Sí? Entonces, son invitaciones, son propuestas. Básicamente, bueno, lo uraniano tiene que ver con lo creativo en cada uno, desarrollarlo, ¿sí? Y en la medida que uno no se atreva a explorar lo creativo en cada uno, en cierta forma, ¿por qué? Porque lo creativo implica libertad y responsabilidad. Hay mucha gente que, en realidad la libertad da miedo y la responsabilidad también. Entonces, la energía uraniana hasta se puede resistir, ¿entienden? Lo neptuniano tiene que ver con conectar con lo más trascendente, ¿sí? Una evolución espiritual, una apertura hacia algo que te trasciende. Y realmente tenés que tener una base para poder comprender. Es el empujoncito hacia preguntarte y sentir y vibrar que hay algo más, ¿sí? Que no somos más que un cuerpo biológico cumpliendo funciones, hay algo más. Lo neptuniano te invita a esa conexión. Y lo plutoniano, como decía al principio cuando hablaba del dolor, ¿sí? Justamente, lo plutoniano te lleva a las experiencias de dolor para que comprendas lo que es la pulsión de la vida y que todo es ciclos, que es necesario que mueran las cosas para que nazcan nuevas oportunidades. Bueno, el ejemplo de la oruga y la mariposa, ¿no? Que quizás esa oruga le duele, sin embargo después surge algo maravilloso que es la mariposa. Entonces, esa es la invitación. Lo que sucede, y como les decía al principio, por eso también lo mencioné al principio, para que entiendan, el tema de qué importante que es comprender que el dolor lo que te invita es un cambio de estado y es una oportunidad de comprensión profunda de que hay un crecimiento y que hay que avanzar. Y es parte de la evolución, ¿sí? El tema es cuando te quedás aferrado o aferrada a esa situación y ya pasa a ser sufrimiento, como decía al principio. Así que bueno,
Hoy está tranqui, no veo muchas preguntas, como decía, bueno, el dolor es inevitable, el sufrimiento, bueno, es emocional, como le estaba diciendo antes, es verdad, Sergio, es esa la frase. Saturno y Quirón, y bueno, Saturno es el que te pone los límites. Me han escuchado mencionar eso al respecto, ¿sí? El tema, justamente, los límites primero los vas a vivir como situaciones externas, ¿sí? Porque vienen afuera. Primero te los actúan los demás, en cierta forma, ¿sí? Pero en la medida que puedas empezar a comprender que esos límites que vos ves afuera, en realidad tienen que ver con vos, son tuyos, ahí vas a poder empezar a captar más información, ¿sí? Más información de vos mismo, ¿sí? ¿Sí? El tema es que primero uno, como esto lo he mencionado en otros programas, ay, bueno, a ver, la cuestión es que uno empiece a ver afuera, ¿sí? Cuestiones limitantes. Esto es Saturno, que yo esto lo he hablado en otras ocasiones, ¿sí? Saturno se presenta afuera como límites, obstáculos, de cierta forma también frustraciones, ¿sí? Y en la medida que uno, justamente la frustración es la consecuencia cuando uno no comprendió ese límite que se encontró afuera, ¿sí? Decir, uy, ¿por qué otra vez? En realidad es, ¿sí? Que comprendas que eso tiene que ver con vos, que ahí hay algo que tenés que atravesar. ¿Entienden? No es para ponerse mal, sino para comprender que hay algo más. Ahí hay un desafío que atravesar. Entonces, ya no pasa a ser frustración, sino más bien desafío. ¿Entienden? Eso es. Y ahí uno conecta con su realidad desde otro lugar. ¿Sí? Bueno, de las personas que realmente me interesa, que tienen siempre buena onda y que aportan, están tranquis, algún que otro comentario, así que yo les agradezco que me acompañan encuentro tras encuentro, siempre están y se los agradezco muchísimo. Ojalá les haya interesado el tema. Yo lo disfruto, como siempre les digo, disfruto muchísimo. Muchísimas gracias. Así que quien quiera, respecto a lo que les propuse, reflexionar al respecto. Gracias. Son temas muy, muy interesantes. Así que bueno, disfruten el fin de semana, obsérvense, contemplen, no tengan miedo, ¿sí? Y a seguir avanzando, ¿sí? A brillar, a brillar. Esa es es la propuesta. Muchísimas gracias. En serio, muchas gracias por la buena onda. Se los agradezco de todo corazón. Que estén muy bien y bueno, nos encontramos la semana próxima. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias.